Hemos venido hablando del derecho administrativo, de las potestades y seguimos con los temas de derecho administrativo y vamos a hablar de la temática de este día. Son la función administrativa, la competencia, y vamos a desarrollarla, ¿verdad? Es aquella actividad que realizan los órganos estatales. ¿Ven la presentación? Perdonen que la ven, ¿verdad? Consulto. Vaya, Afirmativo, perfecto. licenciado. Sí, Luis. Bueno. Es aquella actividad que realizan los órganos estatales, excluidos los hechos y los actos materialmente gubernativos, legislativos y jurisdiccionales, como también la que realizan las demás personas jurídicas públicas, órganos extrapoderes, entes descentralizados, municipios, empresas del Estado, los entes públicos no estatales, universidades privadas, consorcios públicos, cooperativas públicas y los particulares que pueden ejercerla por delegación o autorización. Los concesionarios, vaya. Entonces, acá, cuando hablamos de función pública, son las actividades de naturaleza administrativa que realizan los entes del Estado. Estamos hablando que, si bien es cierto, los órganos fundamentales del Estado tienen funciones previamente establecidas en la Constitución. Por ejemplo, el órgano legislativo crear leyes, el órgano judicial aplicar las leyes, interpretarlas, etcétera. Tiene su estructura, esa es su función principal. El órgano ejecutivo, su función principal es de carácter administrativo, básicamente. Entonces, ellos son los que materialmente prestan servicios a la población, pero también los demás órganos del Estado ejercen función administrativa cuando nombran personal, cuando contratan servicios para lo cual deben de hacer licitaciones, etcétera. Y los concesionarios son aquellas personas que, media una autorización del Estado, realizan una actividad o prestan un servicio público que el Estado no lo presta, pero que se lo ha concesionado a esta institución para que lo pueda prestar. Entonces, ha habido un procedimiento administrativo previo para darle esa concesión, una licitación, y existe una autorización del Estado. Ustedes ven acá que también se habla de las universidades privadas, y es que el servicio de la educación se encuentra regulado por el Estado, ¿verdad? Tenemos la Ley de Educación Superior en el caso de las universidades. Y entonces, también las universidades privadas ejercen funciones administrativas relacionadas con los servicios que prestan, porque es una actividad que se encuentra regulada por el Estado, no solo regulada, supervisada por el Estado, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la función administrativa? No tiene un contenido único, lo que la diferencia de las demás funciones. Consiste en dictar normas jurídicas generales, reglamentos. Cuando hablamos de normas jurídicas generales, estamos en el ámbito administrativo, no en el ámbito de crear leyes de la Asamblea Legislativa. Las instituciones administrativas tienen la potestad reglamentaria para regular la prestación de determinados servicios o de determinadas actividades, decidir controversias, resolver un recurso. También tenemos tribunales administrativos, tenemos el Tribunal del Servicio Civil, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduana, y otra serie de tribunales que ejercen función administrativa, que prestan esa función. En las actuaciones materiales, en los casos concretos que se demoler un edificio. Esas son actividades administrativas. Por eso es que dice que no tiene un contenido único, porque es diverso el universo de situaciones en las que participa la administración pública. Se recuerdan que la administración pública es el conjunto de instituciones públicas que ejercen función administrativa.
No es realizada por órganos creados al efecto, puede ser realizada por cualquier órgano. Ejemplo, nombrar y remover a su personal, compra de libros para su biblioteca, sanción a un empleado, etc. Es decir, los tres órganos fundamentales del Estado más las instituciones que están creadas por la Constitución, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, o por ley, como el Tribunal de Ética Gubernamental, ejercen funciones administrativas, ¿verdad? Nombran su personal, sancionan a su personal, realizan licitaciones, emiten actos administrativos. Y también los concesionarios, ¿verdad? Por ejemplo, son concesionarios del Estado las empresas telefónicas. ¿Y por qué son concesionarios? Porque están explotando el subsuelo. Es decir, el espectro radioeléctrico se obtiene del subsuelo. Y entonces, como es propiedad del Estado el subsuelo, según el artículo 103 de la Constitución, deben de estar autorizadas por el Estado para prestar ese servicio. Igual las empresas de energía eléctrica, CAE, también son concesionarios. Y también hay empresas distribuidoras de energía eléctrica. Entonces, todos esos concesionarios también ejercen funciones administrativas. Si usted se atrasa en el pago del teléfono, ¿qué sucede? Le ponen una multa. De acuerdo al artículo 14 de la Constitución de la República, solamente el Estado puede imponer sanciones. Pero resulta que acá, en el caso de los concesionarios, cuando a un particular el Estado le da una concesión, le da también el poder de policía, o sea, de poder imponer una sanción. Función administrativa no estatal puede ser ejercida por órganos no estatales, delegación a un concesionario del ejercicio de facultades de policía sobre los usuarios de un servicio, multas impuestas por un particular. Bueno, ¿verdad? Usted se atrasa en el servicio, no paga el recibo de la luz. El siguiente mes le viene el recibo acumulado más una multa, pero es porque el Estado ha delegado a ese concesionario, a ese particular. ¿Quiénes ejercen función administrativa? La función administrativa puede ser ejercida por cualquiera de los órganos del poder. En este sentido, es el órgano ejecutivo el que habitualmente la ejerce con su actividad normal. En esta actividad normal y diaria del Ejecutivo sobresalen los decretos, reglamentos, dictámenes, actos, disposiciones, resoluciones de carácter administrativo. Es que la administración pública básicamente realiza una serie de actos administrativos, emite resoluciones, autorizaciones, acuerdos, revoca. Entonces, cuando usted va a hacer un trámite a una institución, tiene que seguir un procedimiento y todo eso es función administrativa y la ejercen todas las instituciones del Estado, independientemente de la competencia o de la función principal que tengan de acuerdo con la Constitución, en el caso de los órganos fundamentales y las demás instituciones que son creadas por ley para un fin específico. Por ejemplo, la Defensoría del Consumidor, no está en la Constitución, ¿verdad? El Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, ¿verdad? Son instituciones que tienen una función específica, pero que son de carácter administrativo. El órgano legislativo ejerce función administrativa en las siguientes actividades: cuando nombran y remueven a su personal, cuando otorgan una concesión, las concesiones del espectro radioeléctrico y las concesiones de las empresas que obtienen, que explotan el subsuelo para extraer energía eléctrica, las otorga la Asamblea Legislativa. Cuando contratan con empresas de la construcción y refacción de obras, cuando compran materiales, en todos estos casos y muchos más, el Poder Legislativo realiza funciones típicamente administrativas.
que además se rige por el régimen jurídico propio de la función administrativa. El Poder Judicial, al igual que el Legislativo, realiza una enorme cantidad de funciones de tipo administrativo: nombramientos, dirección y remoción de personal, suministro de papel, libros, máquinas, muebles, etcétera. El Poder Ejecutivo es el que básicamente ejerce la función administrativa en estricto sensu, ¿no? Pero no todos, no todos los órganos de Estado ejercen estrictamente función administrativa, porque la función de los jueces es una función judicial, pero cuando pero aplican también función administrativa cuando contratan personal, tienen ahí tienen el que maneja el personal en los tribunales es el secretario. Entonces, esa es función administrativa también. Desde el punto de vista de su contenido, bueno, como les decía, es un concepto indefinido en el sentido que es amplio, o sea, existe una gran gama de posibilidades que se dan en la administración pública en el ejercicio de actividades meramente administrativas. Desde el punto de vista de su contenido, puede consistir tanto en el dictado de normas jurídicas generales como en la decisión de controversias entre partes y la actuación material en casos concretos, ¿no? O sea, una actuación material puede ser no solamente derribar un árbol a petición de la comunidad, sino que emitir una partida de nacimiento. Cuando usted va a la alcaldía respectiva, tiene que pagar una tasa, ¿no? O una autorización por parte de una institución del órgano ejecutivo. Por ejemplo, cuando usted quiere tramitar el subsidio al gas propano, tiene que seguir un trámite administrativo para que le den una tarjetita, que es la que muestra usted, ¿verdad? A diferencia de otras funciones que no solo tienen un contenido preciso y único, sino que también son realizadas solo por órganos específicamente creados por la Constitución, la función administrativa no está solo a cargo de la administración, también la realizan en cierta medida los otros poderes, es lo que hemos estado hablando. La actividad de tipo administrativo que realizan los poderes judicial y legislativo se rige por el régimen jurídico de la actividad administrativa y no procede a aplicar el régimen jurídico de la función jurisdiccional ni legislativa. Sí, ¿verdad? Es decir, es lo que les decía, un juez aplica la ley, ¿verdad? Esa es su función principal, es judicial, pero también realiza actividad administrativa. Luego tenemos, cuando hablamos de autoridad administrativa independiente, estamos hablando de aquellas instituciones que han sido creadas por el Estado para una función determinada, pero que no son órganos fundamentales, pero que la Constitución lo reconoce con una función específica, y otros que son creados por ley. Entonces, ahí se mencionan algunos ejemplos: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, la Corte de Cuentas, que estos son creados por Constitución. Por ley les mencionaba yo: Tribunal de Ética Gubernamental, Instituto de Acceso a la Información Pública, la Defensoría del Consumidor, ¿verdad?, que ejercen una gran labor. Entonces, estas instituciones son autoridades administrativas independientes de los tres órganos fundamentales del Estado, pero también a su interior ejercen función administrativa, fuera de la competencia para la cual fueron creados estos órganos. Entonces, emiten también
disposiciones de carácter administrativa. Su función no es dictar normas generales con fuerza de ley ni resolver contiendas con autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto, no legislan ni juzgan, administran, pero en forma independiente de los otros poderes del Estado. Es una nueva concepción democrática del poder. Estamos hablando que son instituciones que han surgido por las necesidades que el Estado ha tenido a medida que se dan nuevas situaciones, porque, por ejemplo, después de los acuerdos de paz, fue creada la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, después de los acuerdos de paz. Entonces, tiene una función bien específica. Entonces, las necesidades materiales del Estado, de la población, generó que se creara esta institución, ¿verdad? Para que para que el Estado no vulnerara los derechos de la población. Función administrativa de órganos no estatales. Estamos hablando de los concesionarios, ¿verdad? Resulta que los concesionarios y licenciatarios, estos tienen una autorización por parte del Estado. Es decir, el Estado, en el artículo 103 de la Constitución, si ustedes lo revisan, van a ver que los servicios públicos los presta el Estado, pero los puede concesionar. Puede también el Estado asumir un servicio público que no está siendo prestado en la debida forma por un concesionario. Entonces, el Estado ha concesionado una serie de servicios. El caso de la energía eléctrica, el caso de la telefonía. Antes existía Antel, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, y esta institución era una institución que estaba básicamente creada por constitución, porque el servicio de telefonía y el servicio de correos se encontraba regulado en el artículo 103 de la Constitución. Decía que era exclusivo del Estado, solo el Estado lo podía prestar. Pero en la década de los 90 se reformó esa disposición constitucional y resulta que ahora el Antel desapareció, se privatizó y tenemos creo que tres o cuatro, creo que Telefónica, que son concesionarios del Estado y que prestan ese servicio. En el caso de correos, si bien es cierto, no se privatizó correo porque existe, pero hay otras empresas que prestan ese servicio, como DHL y otras más, ¿verdad? Entonces usted puede ir a correos o puede ir a DHL, a donde a usted le parezca mejor, ¿verdad? Y entonces ya no es un servicio monopolizado por el Estado. Vaya, vamos a tomar el tema en este momento de lo que es la competencia. Competencia. Conjunto de atribuciones determinadas por el ordenamiento jurídico positivo que un órgano puede y debe ejercer legítimamente. Es decir, la competencia está establecida en la ley, principio de legalidad, en la ley. Es el grado de actitud que la norma confiere a un órgano administrativo para el ejercicio de sus funciones. La competencia es para los órganos lo que la capacidad es para las personas físicas. Sin embargo, siendo la capacidad la regla en materia civil, no lo es en materia administrativa. En efecto, los órganos administrativos solo tienen competencia para lo que la ley se las ha otorgado. Por lo cual, en materia administrativa, la regla general es la incompetencia y la excepción la competencia. La competencia es la regla y fuera de ello, la competencia es la excepción. Es decir, ¿a qué nos referimos? Que las funciones y atribuciones de cualquier institución pública se encuentran establecidas en la ley. Eso es la competencia. Y si este ente público ejerce funciones que no están establecidas en la ley,
se vuelven ilegales. Son funciones arbitrarias, ¿verdad? Entonces, por eso la regla general es la incompetencia, ¿verdad? Y la excepción es la competencia. No es como en materia civil, ¿verdad? Cuando usted cumple 18 años, usted adquiere la capacidad, ¿verdad? Antes de los 18 años, no, ¿verdad? Usted cuando cumple 18 años va a sacar su DUI y ya puede ejercer, tomar decisiones y sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero en el caso del Estado, la competencia está establecida en forma clara en una norma jurídica, de tal manera que el principio de legalidad es el marco jurídico al cual deben atenerse todas las instituciones del Estado. ¿Cuáles son los caracteres de la competencia? O sea, estas son las características de la competencia. Expresa o razonablemente implícita. Debe estar establecida en la ley primaria o secundaria o en los tratados. Y en la ley generalmente surge la potestad reglamentaria. Si ustedes ven en el penúltimo artículo generalmente de las leyes, se establece que el presidente de la República emitirá el reglamento de esta ley en el plazo de X o Y tiempo. Entonces, eso significa que el reglamento, la función de todo reglamento es que la ley se aplique dentro del marco establecido, pero no puede regular más allá de la ley. Es decir, el reglamento, el único objeto de un reglamento es operativizar la aplicación de la ley. Y tenemos diferentes tipos de reglamentos, porque hay reglamentos de organización y que están establecidos por ley o en la Constitución. Por ejemplo, el caso de la Asamblea Legislativa tiene su reglamento interior. El órgano ejecutivo también tiene su propio reglamento. El caso de la Corte de Cuentas también emite su reglamento. Pero los reglamentos ejecutivos, que son los que emite de ejecución, emite el presidente para que se aplique una ley en forma correcta. Estos están establecidos en el artículo 164 de la Constitución. Y la mayor parte de normativa de carácter administrativo se encuentra en la ley. Por ejemplo, las alcaldías tienen la facultad de emitir ordenanzas, reglamentos instructivos. El Ministerio de Hacienda tiene facultades para emitir reglamentos instructivos circulares, ¿verdad? Entonces, en todo ese andamiaje de normativa se establece competencia, pero siempre el origen de esa competencia emana de la ley que es aprobada por la Asamblea Legislativa. Indelegable o improrrogable, al hallarse establecida en interés público y al surgir de una norma estatal, la competencia no se puede no se puede delegar, ¿verdad? No se puede pactar, ¿verdad? Ni convenir ni extender entre los administrados o entre ellos y la administración, salvo legítimos casos de sustitución, delegación y avocación. Vamos a ver esto, la sustitución, la delegación y la avocación la vamos a ver también, ¿verdad? Más adelantito. Es irrenunciable. O sea que yo no puedo renunciar a mi competencia. Si a mí me nombran como ministro de Hacienda, es decir, yo no voy a decir que no voy a tomar decisiones relacionadas con el cargo. Es decir, no voy a firmar ese documento porque tengo temor. No, o sea, si usted está en el cargo, debe de asumirlo y asumir todas las responsabilidades de carácter administrativo.
Es indeclinable. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o el órgano correspondiente. Ejercer el cargo y tomar decisiones administrativas. Corresponde al órgano institución y no al órgano individuo. Corresponde al cargo y no al sujeto que la aporta, el cual no puede disponer de ella limitándose a su ejercicio a los términos que la norma respectiva establezca. Es decir, que si usted es director general de impuestos internos, una vez que existe un acuerdo de nombramiento por parte del ministro de Hacienda, a partir de ese momento usted ejerce todas las competencias que están establecidas en la ley, en el Código Tributario, en la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, a partir de ahí, la persona tiene que ya se inviste de un cargo, queda investido de función administrativa y debe de ejercer el cargo como funcionario, como ministro y no como persona. Entonces, aquí tenemos que hablamos de órganos persona, de órgano persona. Entonces, esas son las características de la competencia. ¿Cómo se clasifica? En razón de la materia, en razón del territorio. ¿Se recuerdan que cuando han llevado materias relacionadas con derecho civil, ¿verdad? Derecho de procedimientos, derecho procesal, se habla de estos temas en razón de la... También en el ámbito del derecho administrativo es aplicable, ¿verdad? Es aplicable este tipo de competencia. En razón de la materia es la actividad o tarea que legítimamente puede ejercer un órgano. Es decir, de acuerdo a la función que se encuentra establecida en la ley. La Defensoría del Consumidor solo puede ejercer funciones relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores, ¿no? Solamente eso. La Dirección General de Aduanas, su función principal es el control de la importación y exportación de mercancías en el territorio nacional, ¿verdad? Esas son sus funciones. Si ejercen funciones fuera de lo establecido en el marco legal, entonces ya caen en la arbitrariedad o inclusive pueden caer en un delito. La razón del territorio comprende el ámbito espacial o geográfico en el que se ejerce legítimamente la competencia. Y aquí hablamos de los municipios y las gobernaciones, ¿verdad? Sobre todo los gobernadores. En el territorio nacional hay 14 gobernadores y hay 262 municipios. Las normas que emiten los municipios, las ordenanzas, todas las normas, los reglamentos son aplicables en el ámbito territorial de su competencia. Fuera de ese ámbito no pueden aplicar. En razón del tiempo, comprende el espacio temporal de ejercicio de la competencia. Por regla general, la competencia es permanente, ya que el órgano puede ejercer en cualquier tiempo las atribuciones que le son propias. Sin embargo, en ciertos supuestos, solo puede ejercérsela en un lapso determinado, en cuyo caso se dice que es temporaria. Temporaria. Permítame, quiero ver una cuestión aquí. Están mandando. Permítanme. Aquí. Permítanme. Discúlpenme que están enviando acá, pero voy a ser flexible únicamente en esta
en esta clase, en las próximas clases no, porque creo que deben de resolver esos temas. Voy a agregar otras personas que están pidiendo ser agregadas, disculpen. Pero como verán, esto es un problema, ¿verdad? Porque se interrumpe la clase y yo tengo que estar viendo ahí. Ya quiero ver si hay más acá. Permítanme. Discúlpenme, pero aquí voy a seguir agregando algunas personas que en este momento vamos a ver, permítanme. Dice una persona que no es pérdida de tiempo, que les ayuda a ingresar y son las 8:19 y he interrumpido la clase. La clase va a consistir en agregar gente durante todo el trayecto de la clase porque se interrumpe y ciertamente bien se complica la cosa, ¿verdad? Aquí, y lo peor es que se quejan y no me envían los correos. Eso es lo que deben de hacer, enviar el correo, ¿verdad? Discúlpenme, pero ustedes deben de entender que es complicado esto. Aquí dice, mire, yo no puedo ingresar, que considera que no es pérdida de tiempo estar agregando gente y no envía el correo. Sí. ¿Sí? Discúlpeme, pero es que yo creo que el problema que tenemos es la universidad. Nos exigen que usemos los correos institucionales, pero no se preocupan por entregárnoslos. Yo fui a matricularme allá y si yo no pido los números de teléfono de cada maestro, no los entregan. Entonces yo Pues siento que la fíjese universidad está fallando porque no nos da información. Nosotros vamos ahí inventando y entre nosotros nos rebuscamos para poder conectarnos a sus clases. O sea, y eso es con todos los catedráticos. sí, me imagino que este problema lo tienen todos los... Entonces, la universidad tendría que ser más informativa porque no nos da nada de información, solo nos cobran y ya estuvo, como que ese es su meta. Pero fíjese que yo les envié la vez pasada un enlace ahí, no, alguien envió un enlace de ¿cómo se llama? De soporte técnico. Fíjese que ya le escribí y no resuelve nada. Ayer me dijo una persona en la clase que estaban resolviendo rápidamente. Incluso ayer una persona tenía problemas para ingresar al laboratorio y le habló al ingeniero Medrano y al parecer iba manejando, le dijo que le permitiera y le dio, o sea, pudo ingresar. Es decir, yo creo que hay que hablar, ¿verdad? Hay que llegar a la institución y resolverlo, porque imagínense aquí, ni para ustedes ni para mí es agradable estar deteniéndome para ingresar gente. O sea, me dice alguien de los que acaba de entrar que no es pérdida de tiempo. ¿Y qué es esto? Pues yo he Sí, detenido la buenos días, presentación. licenciado. Es ¿Sí? comprensible sus Sí, o sea, palabras, pero de igual manera, ¿y a quién más vamos a recurrir a nosotros? mí no Acuérdese pueden que recurrir, a- lamentablemente. a- a pesar de todo, pues usted es el catedrático y nos da su cátedra, pero de la misma vez el facilitador. Entonces nosotros a nadie más podemos recurrir para que nos dé ingreso. Es decir, dígame usted, yo no puedo resolverle un problema técnico de la universidad. Yo no soy ingeniero, es decir, yo no conozco cómo opera el sistema. Son cosas que también caen por su propio peso. Es decir, yo Licenciado, buenos entiendo la días. posición de ustedes, yo los entiendo, pero ustedes entiéndanme a mí.
Es decir, ustedes tienen que resolver sus problemas en la universidad. Lic, De conexión, ¿verdad? hola, Sí, buenos días. sí, buenos días. Solamente tal vez nos pueda ayudar ahí, ¿verdad? Haciendo la sugerencia con la decano, creo que ustedes tienen ahí comunicación directa con ellos para que nos apoyen en ese sentido, porque la mayoría de compañeros hemos tenido problemas, hemos marcado y hemos escrito el número que nos han dado, pero algunos no nos han resuelto nada, entonces ahí tampoco ya no es culpa de nosotros. En ese Mire, sentido, tal vez nos puede apoyar usted. yo he hablado, cuando yo al inicio que tuve problemas porque yo no manejaba esta cuestión, la plataforma de la universidad, ¿verdad? Y inmediatamente me atendía, si no era el ingeniero, me atendía otra persona. Yo voy a comentar esta situación a la decano, quizás voy a pedirle que, les voy a hacer, bueno, voy a comentarle este problema que estoy teniendo que hace que la clase se detenga. Porque imagínense, pónganse ustedes en mi caso, ustedes cuando les toca exponer, están exponiendo y de repente los interrumpen. O sea, se vuelve queda uno, no se puede, es bien complicado. Y la otra cosa es que la clase comienza a las 7:30, es decir, por lo menos deberían de ingresar desde las 7:20. Desde las 7:20 ya deberían de estar ingresando, de tal manera que, y yo les voy a dar a partir de la próxima clase hasta las 7:10, hasta las 7:40. El que no ingrese después de eso, a las 7:41, ya no va a poder ingresar porque se vuelve un problema de que yo comienzo a dar la clase y se interrumpe, aquí no, y este sistema no es como otros que cuando uno está usando Mic, usted lo único que está viendo es la presentación, en mi caso, pero yo no estoy viendo las solicitudes que me puedan hacer, no lo puedo ver. Para verlas, tengo el celular a la par, ¿no? Entonces, ahí voy viendo cuando me percato, ¿no? Y entonces, para poder agregar a las personas que me están pidiendo que los ingrese, mucho después de la hora, tengo que interrumpir la clase. Tengo que interrumpir la clase. Y entonces eso va en detrimento de ustedes también, porque no reciben la clase. Es decir, ustedes están pagando por recibir un servicio, que es una cátedra. Entonces yo los insto, discúlpenme, no es mi intención molestarlos, pero ustedes deben de entenderme a mí también, que aquí todos debemos de ganar, ¿verdad? Es decir, debemos de colaborar en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Para que la clase se desarrolle normalmente, sin ningún inconveniente. Y bueno, sí, yo hoy me conecté desde las 7, me conecté, ¿verdad? Vaya, si alguien por X o Y razón, por motivos laborales o todo, puede ingresar a la clase, ingresa y ya ingresó. Y yo hasta las 7:40, luego doy la clase, ¿me entiende? Pero no me va a ingresar a las 8, 7:50, 8:30 y me va a decir, no, o sea, no tiene sentido, porque ya ahí ya es por este sistema, pues. Entonces, yo creo que yo solo les pido un poco de comprensión. Mi objetivo no es molestarlos. Ustedes deben de entender que tenemos que dar la clase y ustedes recibirla. Eso es lo principal. Aquí hay personas que han levantado la mano. Está Odir y está Adriana. ¿Sí? Sí, buenos días, licenciado y compañeros. Fíjese que yo trato siempre de ser puntual, licenciado. Ahora, lastimosamente no pude porque creo que hubo un problema por ahí con lo que es el enlace. Fíjese que yo traté de ingresar por el aula virtual, pero el enlace que está ahí no da acceso.
no sé qué problema tiene. Y estuve ahí, al correo no me llegó el enlace. La clase pasada sí, el 7 de agosto me llegó su invitación y no tuve ningún problema para entrar, pero esta vez sí estuve luchando por ahí hasta que un compañero me envió el link que usted envió por correo, ¿verdad? Entonces a mí no me llegó, entonces creo que es un problema. Hay ¿Usted otros, tiene correo institucional? claro que sí, Ah, pues sí, entonces tengo, tiene y que no, resolverle el problema. ajá, no da acceso. Sí, Entonces, pero esa es la situación, Lick, ¿verdad? Yo creo que nosotros tratamos allí de estar puntual y todo, pero estos inconvenientes están fuera de nuestro alcance, pues. pero ve que nos afecta a todos, ¿verdad? Porque Claro, en este claro, nos momento afecta. no estoy Lick, dando Ajá, clase. ajá. pero, perdón que les interrumpa. Yo sé Adriana, que Adriana era la que seguía, después usted. va, el Veamos. punto es el siguiente, licenciado. Ya nos volvimos a desviar del tema, ¿verdad? Y estamos perdiendo tiempo otra vez. Ajá, Una, correcto. dos. Si todos tenemos la complejidad de accesar a la clase y la universidad no resuelve, entonces hagamos algo nosotros. No sé quién puede hacer un grupo de WhatsApp y a las 7:15 compartir el enlace al WhatsApp para los que no pueden accesar directo a través de la plataforma. Y así Eso, todos felices y todos contentos. eso No sería sé si están de acuerdo. eso sería una buena idea. Ajá, Adriana, usted iba a decir algo. Disculpe que Sí, no le... igual que el compañero, o sea, el problema prácticamente es el correo institucional. Entonces, para mí que también usted debería de considerar mejor hacer un nuevo link con nuestro correo personal para no tener el problema, porque pues no a todos nos resuelve la universidad con lo del correo institucional, ¿verdad? Entonces, tal vez la idea de hacer un nuevo link, de ponerlo en la plataforma, pero con nuestros correos personales, que es lo que hacen todos los demás catedráticos. Pues fíjese que a nosotros nos han dado instrucciones que utilicemos los recursos institucionales, es decir, ¿cómo se llama? La plataforma, el aula virtual. Y nos dieron indicaciones de cómo crear ese link. Y porque la universidad está pagando ese servicio. Entonces, creo que si hay personas que pueden ingresar sin ningún problema, porque sí las hay, el caso de René Mauricio es el que pero hay más personas que pueden ingresar. Si hay personas que pueden ingresar, significa entonces que el problema es que no tienen actualizados o configurados sus correos institucionales. Entonces, ese es un problema administrativo y técnico que deben de resolver con la universidad, con soporte técnico. Entonces, o sea, y sale de mi, o sea, yo no puedo resolver ese problema. Yo no lo puedo resolver. Es que el problema es que lo resolvemos o intentamos resolverlo hasta la hora de la clase que tenemos el problema. Sí, esa es la cuestión. Usted tiene razón. Entonces, miren, yo creo que debemos de ser comprensivos todos, ¿verdad? Porque todos ganamos y todos perdemos. Licenciado, pero lamentablemente sí es cierto, tenemos ese gran problema, y yo comprendo y las disculpas del caso también, porque igual, ¿verdad? Yo ingresé tarde a la clase, pero lo que tenemos que hacer es buscar una solución viable ahorita, porque si ahorita tenemos eso y seguimos la otra semana, vamos a seguir No, perdiéndonos es su que no. clase y no, nadie nos va a resolver. No, Entonces, es que tienen que abocarse a la universidad. como dijo Ustedes el tienen que ir. compañero, como dijo el compañero Samael, lo que podemos hacer es, por ejemplo, la idea que él dio es viable y nos soluciona a la mayoría para poder recibir su clase. Vaya, el vínculo es el mismo, o sea, es permanente. Entonces, como dijo Samuel, se coloca en el grupo de WhatsApp y todos ingresan ahí, luego, pero temprano, antes de las 7:30, para que no perdamos tiempo y desarrollemos la clase de manera normal, porque si no se pierde mucho tiempo y todos perdemos, pues, o sea, si ustedes están pagando un servicio y es un servicio de
de docencia. Entonces, ustedes van a ser profesionales en derecho y no vamos a perder el tiempo en cuestiones administrativas, ¿verdad? Eso es lamentable. Entonces debemos de ver la forma de resolver ese problema. Yo creo que pueden ustedes abocarse a la universidad y hablar con el ingeniero Medrano, cada quien, y los que aún así no, sí han tenido problemas, pues vamos a hacer como dijo Samuel. Y para evitar, pues, que aquí hemos perdido alrededor de 15 minutos, ¿verdad? Este día. Entonces, yo los insto a que, porque yo también grabo la clase, yo la estoy grabando en este momento y ahí se está escuchando todo lo que estamos comentando, ¿verdad? Y la voy a subir también. Hasta el momento no he podido subir las clases porque he tenido problemas, pero los voy a resolver. Y todas las clases que están grabadas las voy a subir. Solo les he estado subiendo las presentaciones. Sí, Samuel, diga. Vaya, si gustan ahí todos, anoten mi número, voy a hacer el grupo de WhatsApp ahorita. Y pues sí, la cosa es que esto no se vuelva a repetir, porque a mí sí ya me está hostigando también, ¿verdad? Esta pérdida de tiempo por todas las partes. 7127-4609. Entiendo que hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Exacto, sí lo decía. Afirmativo, licenciado. Creo que En ahí el mismo pueden grupo enviar se puede. el enlace a ese Ahí grupo de voy a WhatsApp. tener el enlace, así es. Sí, para no estar creando muchos grupos de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Les parece? Sí, ¿verdad? Sí, Vamos. Vaya, vamos a Démosle. continuar. Ven la presentación, ¿verdad? ¿La están viendo? Sí, Vaya, perfecto. Entonces estábamos hablando de la clasificación de la competencia. Y hablamos la competencia en razón del tiempo. Y aquí se les pone un ejemplo, el del 137 de la Constitución. El órgano ejecutivo solo tiene 8 días hábiles para vetar un proyecto de ley. Si no ejerce esta competencia dentro de ese término, el proyecto se tendrá por sancionado y lo publicará como ley. Este es un caso típico de competencia en razón del tiempo. Pero también hay funcionarios de elección popular que son elegidos para un periodo determinado, a los alcaldes, los diputados, ¿verdad? Y entonces su competencia se limita en ese periodo de tiempo. Cuando transcurre ese tiempo ya no tienen competencia, ¿verdad? En razón del grado, bueno, en la administración pública hay una estructura jerárquica, ¿verdad? El ministro, los viceministros, los directores generales, jefaturas, esa competencia o esa estructura jerárquica, cada quien tiene establecidas sus competencias, los ministros por ley y los viceministros, los directores por ley o por instrumentos administrativos internos, ¿verdad? Porque en las organizaciones públicas hay manuales de organización, hay manuales de funciones, ¿verdad? Y entonces, en razón del grado, a eso se refiere esta competencia. También en el órgano judicial, ¿verdad? Está la Corte Suprema de Justicia en pleno. Tiene funciones administrativas como nombrar jueces. Esa es una función administrativa. Y tienen personal bajo su cargo. El grado es la posición que ocupa el órgano dentro de la pirámide jerárquica, estando el inferior en grado subordinado al superior. Por lo cual, si la competencia debe ser ejercida directa y exclusivamente por quien la tiene atribuida como propia, el órgano inferior no puede tomar la decisión que corresponda al superior, ni viceversa, salvo legítimo caso de delegación, avocación o sustitución. Ya vamos a ver estos casos. Entonces, dentro de esa estructura jerárquica, cada quien tiene atribuidas sus propias competencias y no pueden ser ejercidas porque la competencia es indelegable, ¿verdad? No se puede pactar, ¿verdad?
salvo los casos establecidos en la ley y conforme a los procedimientos legales. A eso se hace referencia a la competencia en razón de grado. Aquí vamos a hablar de los casos que estábamos comentando. Transferencias de competencia. En ciertas ocasiones la competencia puede ser ejercida por un órgano distinto de aquel que la tiene atribuida originariamente como propia. Estos son los casos de transferencia de la competencia, a saber, delegación, avocación, sustitución, subrogación y suplencia. Estos son casos de repartos de competencia. La delegación es un instituto de naturaleza excepcional por el cual un órgano transfiere a otro el ejercicio de la competencia que le fue atribuida constitucional, legal y reglamentariamente. Debe estar establecida esa facultad en ley. Y así hay numerosa jurisprudencia, abundante jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Es decir, por ejemplo, el caso del Director General de Impuestos Internos, las facultades de este funcionario se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos. En el caso del Director de Aduanas, las facultades de este funcionario se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas. Y en estas disposiciones, además de que se establecen sus funciones, se establece que pueden delegar esas funciones. Pero eso no es de dedo a que alguien va a decir, mire, hágame esta función. Piense que no voy a venir un mes, a usted lo dejo de encargado. No, no es así. Debe existir un acuerdo emitido por la autoridad superior. Si es el director de impuestos internos, el acuerdo de delegación de competencia debe ser emitido por el ministro de Hacienda. Entonces, pero además de eso, debe estar establecido en la ley. Es decir, si yo como director de una institución, la ley me permite delegar esa competencia, yo debo emitir un acuerdo, una resolución en la cual yo delego esa competencia en otro funcionario, pero debe estar debidamente fundamentada. No puede estar en un reglamento. Son indelegables las atribuciones conferidas constitucionalmente al órgano en razón de la división de poderes. Sí, ¿verdad? Es decir, las competencias establecidas en la ley, en la Constitución, por ejemplo, la facultad de legislar, la Asamblea no la puede delegar, ¿verdad? Eso es indelegable. Las atribuciones delegadas y las conferidas para dictar disposiciones reglamentarias que impongan obligaciones a los administrados. Estas deben estar establecidas por ley, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de delegación de competencia es en cuanto a una función de carácter administrativo, meramente, ¿no? Avocación. El órgano superior asume el ejercicio de competencias que son propias de un órgano inferior jerárquico, abocándose al conocimiento y decisión de cualquier cuestión concreta. La avocación no procede cuando la competencia del inferior ha sido asignada en mérito a una idoneidad específica, cuando ha habido desconcentración y cuando se trata de un recurso planteado ante el inferior. Bueno, en estos casos, más que todo, estamos hablando de tribunales administrativos, ¿verdad? Que el órgano superior puede ejercer las competencias de uno inferior, pero la ley así lo establece y no se habla de una delegación de competencias, sino que el órgano inferior administrativamente tiene definidas ciertas competencias en un manual y no en la ley. O sea que las competencias están establecidas genéricamente a la institución específica. Y entonces, dentro de la estructura institucional, el órgano superior, llámese ministro, llámese director, lo que sea, ¿verdad?
es el que asume la competencia. Pero como es vasto el trabajo institucional, ¿verdad? Están organizados internamente y realizan trabajo, y en un manual de funciones se establecen las funciones de cada quien, pero las funciones genéricas están establecidas en la ley. Pero acá, cuando hablamos de recursos, ¿verdad? Un recurso administrativo que se interpone a un tribunal inferior, ese tipo de competencia no es delegable, ¿verdad? Porque eso generalmente está establecido en la ley. O cuando se trata de puestos de carácter técnico, que solamente que el funcionario inferior ha sido nombrado de acuerdo a su idoneidad en el cargo. Por ejemplo, un ingeniero civil, y resulta que el titular es un administrador de empresa, ¿no? Y entonces la institución realiza obras públicas. Obviamente que el administrador de empresas no puede ejercer una función técnica. En esos casos no procede la vocación. Sustitución: no hay reemplazo de un órgano por otro, sino que se sustituyen personas físicas dentro de él, en caso de excusación o recusación, ¿verdad? Acá, esto se da más que todo en los tribunales administrativos, ¿verdad? Cuando usted presenta un recurso, no sé si hay empleados públicos acá, pero resulta que este tribunal es administrativo y conoce de las demandas de despidos interpuestas por empleados públicos. Y esta ley, la ley del Tribunal del Servicio Civil, establece la recusación y la excusación. La recusación es cuando la persona que interpuso el recurso administrativo señala o establece que este magistrado está conformado por 3 magistrados. No puede conocer del recurso porque tiene interés. Y entonces hay un proceso. En el Código de Procedimientos Civiles se encuentra un proceso de recusación. También en las leyes administrativas. Entonces hay un proceso administrativo, los demás conocen, verifican si es procedente, y si es procedente la recusación, deberá conocer el suplente. La excusación es cuando la persona, en este caso el magistrado, decide él voluntariamente excusarse de conocer porque considera que puede tener algún tipo de interés. Puede ser que sea un familiar el que esté interponiendo el recurso. Entonces, también es un trámite que se da antes de resolver el recurso respectivo. Subrogación y suplencia. Subrogación es una especie de género sustitución que se produce en caso de excusación o de recusación. Estamos hablando que es similar al anterior, ¿verdad? La competencia se transfiere del órgano excusado o recusado al subrogante previsto en el ordenamiento jurídico. Generalmente es el suplente. Esto es bien común en materia judicial. De no haber sido previsto, lo decide el superior jerárquico del órgano subrogado. Es el caso anterior, ¿verdad? Básicamente. Pero acá resulta que el titular decide en caso de que no haya controversia. Suplencia. En caso de ausencias temporales o definitivas, cuando una persona se enferma, ¿verdad? O sale fuera del país, ¿verdad?, de un funcionario, ellas deben de ser cubiertas por el suplente previsto por el ordenamiento jurídico. Si la norma no lo ha previsto, debe asumir la competencia el superior jerárquico inmediato o agente público que designe. La suplencia es a todo efecto legal y el suplente ejerce plenamente las competencias del órgano que suple. Generalmente las instituciones
cuando una persona se va por motivos de lactancia o de que tiene un bebé o una mujer, siempre hacen interinatos, ¿verdad? Siempre hay una persona, pero detrás de ese interinato hay un proceso administrativo. Por ejemplo, un juez se enferma, entonces se llama a su suplente, ¿no? Se llama a su suplente. Entonces, estamos acá que la suplencia es bastante común en las instituciones públicas, ¿verdad? Y ya el ordenamiento jurídico, sea ley primaria, ley secundaria, o sea, los reglamentos o normativas administrativas generadas por las instituciones públicas ya prevén cuál es el procedimiento legal que se va a seguir. Los conflictos de competencia, pareciera ser que estamos hablando de derecho de procedimientos civiles, pero es que en la administración se da todo este tipo de posibilidades. Es que uno no, bueno, tiene que haber trabajado en el órgano, en una institución pública para darse cuenta de la complejidad que tienen en su funcionamiento. Y entonces no se dan los conflictos de competencia solo a nivel de órgano judicial, también se da a nivel de órgano administrativo. Por ejemplo, les vuelvo a tomar el caso del Tribunal del Servicio Civil. Para despedir una persona se debe seguir el debido proceso legal. En el artículo 11 y 12 de la Constitución se establece que la garantía de audiencia, el derecho de defensa, que nadie puede ser vulnerada de ninguno de sus derechos sin antes ser oída y vencida en juicio con arreglo a la ley. Y entonces en las instituciones públicas generalmente se cometen ilegalidades al momento de que se despiden a las personas. No se les sigue el debido proceso y cada vez que hay elecciones y hay cambios de funcionarios en las alcaldías, hay despidos masivos de personas, porque consideran que son del gobierno anterior, dicen, ¿va? O sea, y en el órgano ejecutivo también se da, hoy que hubo cambio de gobierno, han habido despidos masivos y siempre es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que despiden a la persona sin seguirle el debido proceso legal. Y entonces resulta que para despedir a un empleado público, de acuerdo con la ley del servicio civil, en las instituciones hay un proceso interno. Y si no se sigue, hay comisiones del servicio civil, se llaman, están establecidas en la ley y para despedir a la persona, el titular debe dirigirse a esta comisión del servicio civil y decirle, mire, fíjese que esto y esto pasa y debe demostrar las pruebas, ¿no? Y luego se hace una audiencia y bueno, si se establece que efectivamente procede el despido, entonces se emite la resolución y luego la persona tiene 15 días hábiles para interponer recurso ante el Tribunal del Servicio Civil. Pero puede suceder que una persona la despidan y o no la despidan, sí la despidan y no le dan el debido proceso legal. Y entonces viene esta persona, no se va al Tribunal del Servicio Civil, sino que interpone un recurso ante la Comisión del Servicio Civil. Obviamente que esta comisión se va a declarar incompetente, ¿verdad? Porque cuando es despido ilegal, hay un recurso de nulidad de despido y se debe interponer ante el Tribunal del Servicio Civil. Ese es un ejemplo que les estoy poniendo, pero pueden darse muchos.
Hay muchos tribunales administrativos. Surgen cuando se desconoce a un órgano administrativo, sea por un particular o por otro órgano administrativo, la facultad de intervenir en un procedimiento, o cuando dos o más órganos declaran carecer de dicha facultad. Si dos o más órganos se consideran competentes, se dice que existe un conflicto positivo. Si ninguno se considera competente, se habla de un conflicto negativo. La cuestión de competencia no se promueve, sino que se provoca por dos vías. Por declinatoria, el interesado se presenta ante el órgano que interviene y le pide que declare su incompetencia. Es decir, cuando se interpone el recurso, ahí se establecen las razones por las cuales se considera que ese tribunal es incompetente. Por inhibitoria, el particular se dirige al órgano que considera competente y le pide que declare su competencia y remita oficio inhibitorio al órgano que está conociendo la cuestión para que se abstenga de seguir interviniendo. A pesar de que se da este tipo de casos en materia administrativa, son pocos. Por ejemplo, en materia aduanera, derecho aduanero, en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y en el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, cuando existe liquidación de oficio por parte de la autoridad aduanera, cuando existe, hay una figura que se llama foro o revisión inmediata en el caso de las mercancías que ingresan al territorio nacional. La aduana está organizada a nivel del territorio nacional por delegaciones de aduana. Entonces, en cada delegación de aduana hay un administrador de aduanas. Y los administradores de aduanas tienen competencias en ese ámbito territorial donde está la aduana. Cuando ingresa la mercancía, resulta que hay un funcionario que se llama contador vista y le dan revisión inmediata. El administrador o el sistema ordena que se revise esa mercancía. Entonces, se revisa y le imponen una sanción administrativa porque no declaró en forma correcta esas mercancías. Entonces, la persona tiene la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración ante el administrador de aduanas o interponer en forma directa un recurso de revisión ante el director general de aduanas. Esas son las dos posibilidades que tiene. Tiene que ajustar esa vía administrativa antes de irse o de interponer el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. Pero si la persona se va de un solo al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, se va a declarar incompetente, ¿verdad? Y le va a decir que, mire, eso lo debió interponer ante el administrador de aduana o ante el director general de aduana. Entonces, en ese tipo de estructura se pueden dar incluso conflictos de competencia. Hace algunos años, ahí en materia aduanera siempre, ahí hay una ley que es administrativa y penal, la ley especial para sancionar infracciones tributarias, infracciones aduaneras. Ahí hay infracciones administrativas, tributarias y penales. El contrabando ahí se tipifica. Y luego está otra ley de simplificación aduanera, que es en los casos de fiscalización está el procedimiento. Resulta que hubieron reformas a estas leyes cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Fue una exigencia de los Estados Unidos que se le garantizara a los importadores y exportadores un recurso, porque no estaba regulado el recurso de apelación. Sí existía en el tribunal, en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, un tribunal aduanero, pero aquí en el país no existía tal tribunal, entonces decidieron darle competencia al Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos, se llamaba en esa época. Reformaron su ley y le agregaron y aduaneros. Entonces, resulta que inicialmente este tribunal se comenzó a conocer solo de las multas, porque como su competencia le devenía
de la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, aunque en la ley de simplificación aduanera, que era la ley para fiscalizar, estaba establecida que podía conocer. Ellos se declaraban incompetentes de los tributos, de la deuda tributaria que tenía el contribuyente en concepto de tributos. No así de multas, porque cuando a usted le cobran, le hacen una liquidación de oficio, le dicen, mire, usted dejó de pagar $1,000 de tributos, entonces le corresponde pagar el 200% de multa, dice la ley especial para entonces va a pagar $2,000, o sea, va a pagar 3,000. Alguien interponía el recurso de apelación por todo, y entonces el tribunal se declaraba incompetente de conocer de los $1,000 de los impuestos. Y bueno, estuvo ese problema algunos días ahí, hasta que se reformó nuevamente la ley, se hizo más clara la ley de ellos, del tribunal, pero hubo gente que llegó a la sala de lo contencioso administrativo y ahí le pidió al tribunal a la sala de lo contencioso que le dijera al tribunal de apelaciones que era competente. Entonces, al final, pues, se resolvió con una reforma legal, ¿no? Recusación y excusación de funcionarios y empleados. La excusación es la espontánea declaración de la gente de que se haya impedido de continuar atendiendo o para atender un asunto por estar comprendido en alguna causa de recusación o sin que ello ocurra por cuestiones o de decoro o de delicadeza. Al excusarse, la gente debe disponer en el mismo acto que pase el expediente al superior jerárquico y decidirá. A veces no es el superior jerárquico. Cuando son tribunales administrativos, los demás miembros del tribunal deciden, ¿verdad? Y generalmente bueno, en primer lugar, los motivos de excusación y recusación deben estar establecidos en la ley respectiva. Y bueno, más que todo la excusación se da cuando la persona voluntariamente decide no conocer el magistrado, ¿no? O el funcionario no conocer del caso porque se encuentra entre los motivos establecidos en la ley. Generalmente es porque es familiar de la persona que está interponiendo el recurso o porque ha conocido, etcétera. La recusación de la gente es el medio que tiene quien es parte en el procedimiento para solicitar que un determinado agente se separe de su conocimiento por sospechar de su imparcialidad. Igual, debe estar establecido en la norma jurídica y debe de probarse. Si usted dice, mire, este juez pido que se recuse porque es imparcial, debe de alegar los motivos y comprobarlos, agregar las pruebas, para que al momento de conocer en el procedimiento especial de recusación pueda decidir el tribunal respectivo o el superior jerárquico. En el procedimiento administrativo es improcedente la recusación sin causa. Es obvio porque debe estar establecido en la ley. Ella requiere de la existencia de algún motivo serio que haga lugar a la inhabilidad subjetiva de la gente. O sea, los motivos de excusación y recusación se plasman en la ley. De lo contrario, no le prospera, ¿verdad? No le prospera. Miren, en materia administrativa hay bastante trabajo para los abogados. No solamente a nivel judicial, porque muchos abogados se dedican al ámbito penal, al ámbito civil, y porque no les interesa mucho la materia administrativa, pero en materia administrativa hay mucho trabajo y hay casos millonarios, o sea, en el caso de impuestos internos y de aduanas, o en el caso de las licitaciones, cuando ahí hay un recurso de apelación y cuando un grupo de personas o empresas participaron en una licitación, se adjudicó a una y uno de los que no fueron adjudicados
bueno, no le parece los criterios, puede interponer un recurso de apelación. Y ahí son abogados, pues los que, aunque no se exige en materia administrativa, no es obligatorio contratar un abogado, pero ¿y quién más que un abogado es el que va a interponer un recurso? Porque somos los profesionales que manejamos la ley, ¿verdad? Entonces, sí hay un campo vasto en el ámbito administrativo. Ustedes pueden en un futuro, cuando sean profesionales, ya dentro de muy poco, dedicarse a esta área y van a ver que es muy buena. Jerarquía. Es el conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados. Sí, ¿verdad? Es la estructura jerárquica de las instituciones, ¿verdad? Ustedes ven cómo están organizados los ministerios, ¿verdad? Es una superestructura, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, está organizado a nivel territorial en todo el país. Hay delegaciones fiscales, generalmente en las aduanas, y la Dirección General de Impuestos Internos presta sus servicios a nivel de todo el país, tiene delegaciones, está organizada en la dirección de grandes, medianos y pequeños contribuyentes. Es una estructura y jerárquica, es decir, ministro, viceministro, directores, jefes de unidad, así hacia abajo. El conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados implica una relación de supremacía y subordinación entre órganos de una misma persona jurídica, basada en la preexistencia de una serie de órganos caracterizados por dos figuras típicas de toda organización, la línea y el grado. La línea jerárquica es el conjunto de órganos en sentido vertical, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El grado es la posición o situación jurídica que cada uno de los órganos ocupa en dicha línea. Estamos hablando, si vemos un organigrama, ¿verdad? Vemos cómo está estructurada una institución pública. Arriba está el ministro, abajo del ministro el viceministro. Hay unidades staff de asesoría. Luego abajo están las diferentes direcciones o jefaturas o unidades. Y abajo de las unidades están los departamentos, etcétera. Y esa es una línea jerárquica vertical y cada quien tiene definidas sus competencias, ¿no? La jerarquía en estricto sentido se manifiesta en la actividad administrativa del Estado. Su naturaleza es pues administrativa, obviamente que es administrativa. Cada quien toma sus decisiones de conformidad con la ley y de acuerdo a las funciones que tiene establecidas en los reglamentos, en la normativa interna institucional, en el manual de funciones. En la actividad legislativa y en la judicial no hay vínculos jerárquicos. Los órganos que integran el Poder Legislativo se vinculan por procedimientos en los cuales no media subordinación. En los órganos del Poder Judicial hay coordinación, no subordinación. Pero aquí cuando hablamos de no hay vínculos jerárquicos, cuando hablamos de la función principal que ellos ejercen, la función legislativa, la función de aplicar justicia, ¿verdad? Pero cuando ejercen función administrativa, sí existe vínculo, sí existe jerarquía, al igual que el órgano ejecutivo. Y también las otras instituciones que han sido creadas por la Constitución y por la ley, ¿verdad? Claro, cuando se trata de aplicar la ley, el juez aplica la ley de acuerdo a su competencia. Hay una competencia material, una territorial, ¿verdad? Y igual, en el caso de la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo, el Pleno Legislativo es el que aprueba las leyes, ¿verdad? Aprueba las leyes. Internamente hay una estructura. La Asamblea está organizada en comisiones legislativas y va a depender de los temas que estén tratando que cada comisión va a conocer. Por ejemplo, en materia de Hacienda, todo lo que son la materia de tributos,
presupuesto, etcétera, pensiones, conoce la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Cuando el ministro de Hacienda llega a la Asamblea Legislativa a solicitar la aprobación de un préstamo, lleva el proyecto de ley. Este ingresa como proyecto de ley a la Junta Directiva. Bueno, él llega a la ventanilla, ahí pasa a la Junta Directiva. La Junta Directiva lo remite al Pleno Legislativo y cuando hay plenaria, la Asamblea Legislativa lo remite a la comisión respectiva. O sea, el presidente de la Asamblea dice, no sé si ustedes han tenido la posibilidad o la oportunidad de ver una plenaria. Yo los insto a que tengan esa experiencia, aunque sea un ratito, y ustedes van a ver que al final de la plenaria leen la correspondencia y dicen que leen la correspondencia, dice, iniciativa tal o pieza de correspondencia tal. El ministro de Hacienda, por medio del presidente de la República, solicita la aprobación del préstamo con el Banco Central de Integración Económica Centroamericana, con el BESIE, por $1 millón. Y dice el presidente, pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Entonces, cuando la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se reúne, en ese momento, conocen el tema, ahí están representadas todas las fuerzas políticas, conocen del tema, pueden tomar la decisión de invitar al ministro de Hacienda para que lo explique mejor, y después que deliberan, emiten un dictamen. Luego que emiten ese dictamen tiene que ser por mayoría simple, ahí en la comisión. Pasa a el Pleno Legislativo. Cuando se trata de un préstamo son 56 votos. Entonces el Pleno Legislativo lo aprueba con 56 votos. Esa es una competencia eminentemente legislativa. Ahí no hay vínculo jerárquico, pero sí existe una estructura. Pero la Asamblea Legislativa también ejerce competencia administrativa y tiene una estructura interna, un departamento de recursos humanos, un departamento de servicios generales. El presidente de la Asamblea y la Junta Directiva emiten actos administrativos y entonces ahí se da una estructura jerárquica con funciones determinadas que están establecidas en el reglamento interior del órgano legislativo y se aplica la ley de procedimientos administrativos en actividad administrativa. Y si ustedes pueden ver, cuando despiden a una persona con un trámite ilegal, la persona tiene la posibilidad de interponer un recurso administrativo en el Tribunal del Servicio Civil o en la Sala de lo Contencioso Administrativo. O sea que esa actividad administrativa es sujeta de control administrativo por la misma administración y judicial por la Corte Suprema de Justicia, incluso por los tribunales. Porque cuando veamos ese tema de la función administrativa de las personas, de los empleados públicos, vamos a darnos cuenta que existen diferentes categorías de empleados públicos. Pero a la mayoría se le aplica la ley del servicio civil. Pero hay otra categoría de empleados públicos, sobre todo las jefaturas, que se le aplica la ley de la garantía de audiencia para los empleados que no se encuentran sujetos a la carrera administrativa. Y en unos casos muy particulares se les aplica el Código de Trabajo. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, hablamos de una estructura administrativa de línea jerárquica con posiciones establecidas, ¿verdad?, que ejercen función administrativa. Jerarquía, el poder jerárquico, poder de mando se manifiesta en dirigir e impulsar la actividad del órgano inferior dictando normas de carácter interno, de organización o de actuación y órdenes particulares. Esto es bien común en las instituciones, instructivos, circulares,
disposiciones administrativas y está regulado en la Ley de Procedimientos Administrativos. Controlar y supervisar la actividad de los órganos inferiores por medio de diversos actos, pedidos de informe, rendición de cuentas, inventarios, investigaciones y del sistema de recursos administrativos. Sí, siempre se piden informes administrativos, ¿no? Siempre se hacen evaluaciones del personal administrativo. Abocarse al dictado de los actos que corresponden a la competencia del órgano inferior. Delegar la facultad de emitir determinados actos que correspondan a su competencia. Resolver los conflictos interorgánicos de competencia que se subsistan entre órganos inferiores. Designar a los funcionarios que ejerzan la titularidad de los órganos inferiores y celebrar contratos dentro de la órbita de su competencia. Cuando se designa funcionarios debe emitirse un acuerdo, una resolución, ¿verdad? Y el ideal es que haya concursos públicos. Es decir, que se publiquen en los periódicos, se necesita el Ministerio de Hacienda nombrar el director general de impuestos internos, ¿verdad? Y la persona debe cumplir con estos requisitos. Y entonces todos los interesados presentan sus hojas de vida, ¿verdad? Y nombran el de recursos humanos, el Departamento de Recursos Humanos comienza a evaluar los perfiles y al final deciden esta persona. Entonces le mandan una terna al ministro y el ministro dice, esta voy a elegir, esta me parece. Y emite un acuerdo. Igual cuando se elige una persona, una ordenanza, una secretaria, ahí se hacen concursos públicos. Entonces, en esos casos también hay que emitir un acuerdo y tiene que tomar posesión del cargo, porque de lo contrario no le va a salir salario, ¿no? Y la Corte de Cuentas le va a observar y el funcionario de sus propios bolsillos va a tener que cancelar ese salario ilegal, ¿verdad? Entonces, es toda una estructura administrativa reglada por ley y que debe ser cumplida en forma rigurosa por las instituciones públicas. El deber de obediencia está relacionado también con la jerarquía, ¿verdad? El deber de obediencia, como consecuencia de la jerarquía de los órganos inferiores, se origina en el vínculo de subordinación que lo relaciona con los órganos superiores de la administración pública. En materia del deber de obediencia hay tres posturas. Obediencia absoluta, la voluntad de la gente desaparece, resultando entonces el inferior un instrumento de la voluntad ajena. En consecuencia, la ejecución de órdenes ilegítimas lleva a la total irresponsabilidad del inferior. Es decir, acá, en este caso, el superior le ordena, mira, anda, llévate mi vehículo y vas a ir a comprarme unas cositas al súper y me lo vas a dejar a mi casa. Entonces el inferior solo atiende la orden. Derecho de examen. El límite del deber de obediencia está fijado por la competencia del órgano superior, que está establecido en la ley. En general se acepta que el inferior o subordinado tiene el derecho de control formal, legalidad externa, competencia del superior y del inferior, y de control material, contenido mismo del orden, lo cual permitirá comprobar si esta significa o no una violación evidente de la ley. Si la orden no reviste los requisitos formales extrínsecos, no es obligatorio para el inferior y por tanto no debe obedecerla. Su cumplimiento le hace posible de responsabilidad. Esta es la posición generalmente aceptada. El artículo 86 de la Constitución, ¿verdad? O sea, los funcionarios solo deben ejercer las atribuciones que están establecidas en la ley. Y si a un inferior le dan una orden ilegal, no está obligado a cumplirla. Porque si la cumple, también puede ser objeto de reparo. Y el caso del motorista que lo mandan a comprar al súper, el motorista le dice, mire, discúlpeme, pero esto es ilegal de acuerdo con la ley de ética. Yo no puedo cumplir esa ley. Obviamente lo van a despedir, ¿verdad? Lo van a despedir. Pero igual, esta es la posición más aceptada, ¿verdad? O sea, nadie está
obligado a cumplir órdenes ilegales, porque a veces sucede que se lo llevan de encuentro. Por ejemplo, el caso de Capres y de un expresidente que ha sido bien famoso, que está preso 15 años, el contador, que no quiso negociar con la fiscalía. Y seguramente él solo recibía órdenes. Pues. A él le ordenaban, él llevaba la contabilidad. Seguramente ni un centavo se robó, pero le cayeron 5 años de cárcel. Entonces, aquí estamos en que no es obligación de un empleado cumplir órdenes ilegales, porque después llega la Corte de Cuentas, llega la Fiscalía, y entonces, ¿qué sucede? Nadie me defiende, ¿verdad? Me voy a la cárcel, o me toca de mi propio dinero cubrir. Teoría de la reiteración, en cuyo mérito, si el agente público considera que la orden es contraria a la ley, está en el deber de observarla al superior. Si es reiterada, el agente público está en el deber de cumplirla y su responsabilidad civil o penal queda a salvo por la confirmación. Claro, eso no se da aquí en nuestro país. El derecho de examen es el que aplica, porque tampoco, es decir, si no, no estuviera preso el contador de Capres, ¿verdad? Si él hubiera cuestionado, si no lo despedían, le hubieran ordenado, mire, usted es un subordinado, usted solo debe atender. Ahí le reiteraban la orden, ¿va? Y no puede alegar eso en un juicio penal, un juicio civil o un juicio de naturaleza administrativa. No se puede alegar. Entonces, en nuestro país se aplica el derecho de examen. Centralización y descentralización administrativa. Hay centralización cuando todas las cuestiones de importancia son resueltas por los órganos centrales de la administración. En la centralización, la actividad administrativa la realiza directamente el órgano o órganos centrales, careciendo los órganos locales de poder de decisión, ¿sí? Estamos hablando de las decisiones que toman los ministerios, los municipios, que no han sido descentralizadas, ¿verdad? Obviamente que el Estado, para efectos prácticos, aplica la descentralización, ¿verdad? Por otra parte, hay descentralización cuando las facultades decisorias están adjudicadas a entidades con responsabilidad jurídica propia que constituyen la llamada administración descentralizada o indirecta del Estado. Y entonces, el Ministerio de Hacienda está organizado en direcciones y cada dirección, la competencia es del Ministerio de Hacienda, si vemos el reglamento interno del órgano ejecutivo, pero cada dirección tiene repartida una serie de funciones, ¿verdad? Porque es imposible que el ministro de Hacienda las ejerza, tiene que organizar su estructura. En la descentralización, la actividad administrativa la llevan a cabo indirectamente órganos dotados de determinadas competencias que se traducen en poder de decisión e iniciativa, es decir, los servicios públicos se prestan a nivel nacional y para eso el Estado descentraliza las funciones, ¿verdad? Constituye un presupuesto de la descentralización administrativa la existencia de personalidad jurídica en el organismo al cual se le transfieren la competencia. Es decir, el Estado crea instituciones por ley, ¿verdad? Instituciones públicas que tienen personalidad jurídica propia, ¿verdad? Como las instituciones autónomas, ¿verdad? Por ejemplo, el servicio de ANDA presta el servicio de agua potable y alcantarilla en el país. Hay otras empresas que prestan el servicio de agua potable, pero no en la misma dimensión que lo hace ANDA. Existen dos géneros de descentralización. La descentralización o centralización política se refiere al sistema de gobierno de un país, a la estructura del Estado, a su constitución orgánica. Así, un Estado de régimen unitario es centralizado políticamente.
en tanto que un estado de régimen federal es descentralizado políticamente. Bueno, los estados federales, cada estado, están organizados en estados como los Estados Unidos, México, y cada estado tiene sus propias leyes internas, ¿verdad? Pero existe una ley federal. En el caso de los unitarios como El Salvador, no, ¿verdad? Internamente son 3 órganos de estado, pero igual, ¿verdad? A nivel interno, el estado se descentraliza para prestar los servicios. La centralización o la descentralización administrativa son independientes del sistema de gobierno y de la estructura del Estado. Ellas se vinculan a los principios sobre organización administrativa, de los cuales constituyen una expresión. Puede haber centralización o descentralización administrativa tanto en un país unitario como en uno federal. Si la competencia se haya asignada a la administración directa del Estado, la descentralización se denomina jerárquica o burocrática. En cambio, cuando las facultades decisorias se hayan atribuidas a la administración indirecta del Estado, entidad con personalidad jurídica propia que asume los fines específicos del Estado, se habla de descentralización autárquica. Sí, ¿verdad? Aquí cuando existe una ley de creación de una institución pública o cuando existe una concesión, la descentralización plantea siempre una relación entre sujetos estatales, es decir, se trata de una relación interadministrativa, a diferencia de la desconcentración que implica siempre la configuración de una relación interorgánica. Es que la desconcentración es a nivel interno y la descentralización es a nivel externo. Lo vamos a ver más detenidamente en la próxima clase. Vamos a terminar aquí la clase porque vamos a hacer el laboratorio, ¿verdad? Cualquier consulta en este momento, a las 9:30 está programado el laboratorio, está en el aula virtual y ustedes pueden entrar al laboratorio y en la unidad 1, ahí donde está, y para que puedan, en este momento lo voy a activar. Bueno, vamos a ver. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta? Solo una consulta, ¿hasta qué horas tendríamos? Porque ya casi también vamos a otra clase. 1 hora les voy a dar para... No, pero esta clase termina a las 10:30. A las 10:30 termina la clase. O sea, es decir, por eso lo he hecho en la hora clase, ¿verdad? Porque no me vayan a decir que ¿cómo se llama? Que tenían otra clase. Por eso lo he hecho en hora clase. Y son 5 preguntas. Son 2 de falso y verdadero y 2 de opciones múltiples. Para que ustedes puedan... Y yo les dije que leyeran las clases anteriores, ¿verdad? Las diapositivas, las presentaciones. Eso era el material, ¿verdad? Las 2 clases anteriores y yo ya subí las ¿cómo se llama? Las diapositivas, ¿verdad? Entonces, no creo que vayan a tener ninguna dificultad. Ya les activé el laboratorio, ya lo pueden ver. No van a tener ninguna dificultad. Ustedes perfectamente, si han visto las diapositivas, las presentaciones que yo hice y de la clase que les di, van a salir bien. 5 preguntas, 2 de falso y verdadero, 3 de opciones múltiples y sobre las clases que hemos estado recibiendo, ¿verdad? Que yo se las subí al aula virtual. Y eso sería. No sé si tienen otra consulta o comentario al respecto. Solo que ahorita dice que no está disponible el libro. ¿Cómo no? Ya lo acabo de... Sí, o sea, ya lo abrí, pero dice que no está disponible todavía. No, está disponible está programado a las 9:30. Perfecto. Miren, si han estudiado eso en 10 minutos, 15 minutos lo van a resolver. Es decir,
son preguntas concretas, respuestas concretas sobre la clase, ¿sí? Sobre la clase. Creo que no habría ningún problema, creo yo. Y después se van a sus otras clases, ¿verdad? Porque esta clase termina a las 10:30. No creo que les choque con ninguna clase en este horario, ¿verdad que no? Porque si está No, y programada estamos de bien. 7:30 a 10:30, me imagino que de 10:30, de 10:31 en adelante, llevan otras materias. Por eso es que lo he dejado así. Y se los he puesto en 1 hora porque, pues sí, o sea, en menos de 1 hora lo van a resolver. Porque se trata de las clases que hemos recibido. Yo le subí el material en el aula virtual, ahí está el material. Ok, Y gracias. estamos, ¿verdad? Entonces ya de 1 minuto queda. Sí, Samuel. Hable, Samuel. Samuel Ventura. Levantó la mano, Samuel Ventura. Sí, creo que me ha quedado activada. La cuestión es la siguiente, solo recordar ahí, ¿verdad? Ya hice el grupo de WhatsApp y hay un par de compañeros añadidos al grupo. Repetir el número 7127-4609 para que me escriban y posteriormente agregarlo al grupo y facilitar la cátedra, ¿verdad? Vale, gracias. Hay otra persona que levantó la mano. Que Era acerca diga. del número de teléfono, pero ya estuvo, gracias. Vaya, perfecto. Entonces, miren, en la próxima clase hagamos todo lo posible por entrar temprano. Porque yo solo les voy a dar 10 minutos, de 9:30 no, de 7:30, perdón, de 7:30 a 7:40 para que ingresen. Después, por favor, ya no intenten ingresar porque todos los que han ingresado se pierde mucho tiempo, la verdad. Y entonces yo tengo que detenerme en la clase y es bien complicado. Entonces creo que todos somos adultos y debemos de respetar las reglas que están establecidas cuando usted inscribió materia, la inscribió de 7:30 a 10:30 porque esa hora usted podía. Sí, ¿verdad? Así fueron las cosas. Entonces debemos de ser responsables para con todos, con nosotros y con todos, ¿verdad? Porque ya ven que es complicado, es esto de estar, ¿cómo se llama? Deteniendo las clases es complicadísimo. Entonces espero yo que en la próxima clase ya todos vamos a estar a tono. Entonces yo desde las 7 me conecto. Entonces entre 7 y 7:30 podemos resolver un montón de cuestiones de conexión, ¿no? Pero ya de las 7:30 cuando comienza la clase ya es más complicado. Y entonces la cuestión aquí es que aprovechemos el tiempo, pues. O sea, que ustedes reciban la clase, que yo la pueda impartir y que todos ganamos, porque al final estos temas de derecho administrativo también les van a servir profesionalmente, ¿va? Bueno, muchas gracias por todo. Les deseo suerte. Todos van a salir bien. Sean cuidadosos. Les digo que no se puede retroceder, ¿verdad? Lean las indicaciones. Lean las indicaciones. No se puede retroceder. No me van a estar escribiendo, mire, no pude retroceder. Y es solo un intento, ¿sí? Bueno, gracias, oye. Gracias, Liz. Muchas gracias. Bueno, Lick, muchas gracias. Ahí Cuídense. contigo. Bueno.